Hola, hoy les hablaremos sobre la hidrostática. Por ello, primero comenzaremos en definir qué es la hidrostática. La hidrostática no es nada más que una de las ramas de la mecánica de fluidos que se encarga del estudio de los fluidos en reposo y de las fuerzas que éstas ejercen. A diferencia de la hidrodinámica, que analiza los fluidos en movimiento, la hidrostática se centra en condiciones de equilibrio. Este campo es fundamental en ingeniería, física, biología y muchas áreas más por sus diferentes usos prácticos. Su aplicación va desde el diseño de presas y embarcaciones hasta el funcionamiento de sistemas hidráulicos y para automóviles. Por ello, ahora hablaremos sobre las propiedades de los fluidos en reposo. Un fluido tiene propiedades físicas que determinan su comportamiento, como es la densidad, que es la masa por unidad de volumen, como por ejemplo el agua que tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. El peso específico se obtiene multiplicando la densidad por la gravedad, y la presión se define como la fuerza ejercida sobre una superficie por unidad de área. Es importante recordar que esta aumenta con la profundidad, y por ello debemos entender los siguientes conceptos o recalcarlos. La masa es la cantidad de materia en el fluido. El peso es la fuerza ejercida por la gravedad sobre esa masa. Y el volumen es el espacio ocupado. La densidad, su fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen. Para el peso específico su fórmula es gamma es igual a densidad por gravedad. Y para la presión es la fuerza por unidad de área, que esta cuenta con unidades como pascales, bares y atmósferas. La relación también que esta tiene es que la presión aumenta con la profundidad. Una vez recalcado esto, es importante saber sobre el principio fundamental de la hidrostática. La ecuación fundamental nos dice que la presión en un punto de fluido depende de la presión en la superficie más la presión generada por la columna de líquido que tiene esta encima. Esto explicaría por qué un buzo a 10 metros siente aproximadamente el doble de la presión atmosférica. En este caso, para el principio de la hidrostática, la ecuación sería presión es igual a presión cero más densidad por G por H, que en este caso presión cero sería la presión en la superficie, densidad sería la densidad del fluido, G sería la gravedad y H sería la altura de la columna de fluido. Por último, les hablaré sobre el principio de Pascal, que este establece que la presión ejercida en un punto de un fluido confinado se transmite íntegramente a todo el fluido. Este es el principio que permite que con poca fuerza podamos levantar un coche usando un gato hidráulico o detener un vehículo mediante frenos hidráulicos. Las aplicaciones que este tiene son variadas. En este caso tenemos tres ejemplos, como la prensa hidráulica, que multiplica fuerzas para comprimir objetos, los frenos hidráulicos, que transmiten fuerza desde el pedal a las ruedas, y los gatos mecánicos, que elevan vehículos con mínimo esfuerzo. Estos tienen una alta ventaja ya que tienen un alto rendimiento por una fuerza inicial, que en este caso la fuerza inicial es muy poca. Principio de Arquímedes. Voy a hablarles sobre el principio de Arquímedes, uno de los fundamentos de la física que explica por qué los cuerpos flotan o se hunden en un fluido. El principio fue descubierto por Arquímedes de Siracusa en el siglo III a.C. y establece que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada fuerza de empuje, igual al peso del fluido que desaloja. La fuerza de empuje es esa fuerza hacia arriba que ejerce el fluido sobre un cuerpo, es la responsable de que, por ejemplo, podamos flotar en el agua, y si esta fuerza es mayor que el peso del objeto, este flotará. Si es menor, se hundirá. En fluidos homogéneos, el empuje se calcula con la siguiente fórmula, donde F es igual a la fuerza de empuje, ρ es la densidad del fluido, g es la aceleración de la gravedad y v es el volumen del fluido desalojado. Esto nos permite predecir si un objeto flotará o se hundirá. Un cuerpo flota cuando su peso es igual al empuje que recibe. Si el peso es menor,
El objeto subirá hasta que parte de él quede fuera del fluido. Si es mayor, se hundirá. En equilibrio, el centro de empuje y el centro de gravedad deben estar alineados para que el objeto no se incline o vuelque. Para ejemplos prácticos, este principio se aplica en barcos que flotan porque su forma les permite desplazar suficiente agua para generar un empuje igual a su peso. En globos aerostáticos que flotan en el aire porque el gas en su interior es menos denso que el aire exterior. Y finalmente, en submarinos que regulan su flotabilidad llenando o vaciando tanques de lastre con agua o aire. El centro de flotación es el punto por el cual actúa la fuerza de empuje que ejerce el fluido sobre el cuerpo. Se genera en el centro del volumen desplazado por el objeto en el fluido. Este centro puede cambiar de posición si el flotador se inclina, ya que el volumen sumergido se modifica. Manometría y medición de presiones. La presión es la fuerza ejercida por unidad de área y se mide comúnmente en pascales o en atmósferas. Puede entender su medición. Para entender su medición, disculpe, es importante diferenciar tres tipos principales de presión. Presión absoluta. Incluye tanto la presión atmosférica como cualquier presión adicional ejercida por el fluido. Presión manométrica es la presión medida respecto a la presión atmosférica, es la que indica la mayoría de los manómetros. Por ejemplo, si un neumático marca 200 kilopascales en el manómetro, esa es su presión manométrica, no la absoluta. Y finalmente, la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre debido a su peso. A nivel del mar equivale aproximadamente a 101.3 kilopascales o una atmósfera. Para entender mejor el principio de Arquímedes y la fuerza de empuje hidrostática, vamos a resolver un problema sencillo. Supongamos que tenemos un bloque de madera completamente sumergido en el agua. El bloque tiene un volumen de 0.03 metros cúbicos y la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Queremos calcular la fuerza de empuje que actúa sobre el bloque. Para ello debemos identificar los datos. Como ya se mencionaba, el volumen del bloque es de 0.03 metros cúbicos, la densidad de agua es de 1000 kilogramos por metros cúbicos y la gravedad es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a aplicar la fórmula del empuje, sustituimos los valores respectivos, hacemos la respectiva multiplicación y el valor que nos da es de 294.3 newtons. Este resultado significa que el agua ejerce una fuerza hacia arriba de 294.3 newtons sobre el bloque. Si el peso del bloque es menor que esta fuerza, flotará. Si es mayor, se hundirá. En el caso de la madera, que es menos densa que el agua, el empuje será suficiente para hacerlo flotar. Y bueno, la hidrostática es más que teoría. Está presente en nuestras vidas cada vez que abrimos una llave de agua, tomamos un ascensor hidráulico o vemos un barco surcando el mar. Conocerla es entender una parte fundamental del mundo físico y su funcionamiento.